enseguida responder las inquietudes que ustedes puedan tener. Cuando oigo que me presentan en lugares como este y oigo que ha hecho esto, ha hecho lo otro, yo siempre me siento como un poco extrañado de del que hablan. Hay como una especie de ese no soy yo. Y me doy cuenta que tiene que ver con algo que falta en las reseñas sobre la vida de uno, etc. Y las cosas que dicen las solapas de los libros. Algo que falta, que es la felicidad que me ha provocado a mí ser, en primer lugar, un lector y, en segundo lugar, un escritor. Yo he sido, en medio de todas las vicisitudes de la vida, he sido muy feliz teniendo esa posibilidad de leer y, por supuesto, también de escribir, que en el fondo no es más que, como decía el profesor, la consecuencia de leer y la necesidad de coger tu vida y hacer algo con ella, algo que esté fuera de ella, algo que sea como una especie de diseño diferente al de lo que vas viviendo cada día. Decía un escritor argentino que se llama Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares, un escritor que fue muy amigo de Jorge Luis Borges, que seguramente han oído mencionar. Decía Bioy Casares que uno nace como en una especie de casa que le han asignado, ¿no? Y que la lectura hace que uno vaya agregando habitaciones a la casa de la vida. Mientras más lees, más habitaciones le vas poniendo a esa casa, ¿no? De modo que al final de tu vida puedes tener una especie de gran palacio. Y además de eso, hay algo que también es muy importante. Perdone, pero es que cuando estoy frente a mucha gente así me pongo muy nervioso. Se me secan los labios. Además de eso, uno cuando lee tiene experiencias vitales que de otra manera no habría de tener. Es decir, si yo me pongo a leer Madame Bovary, yo voy a vivir la vida de una señora que leía muchas novelas de amor y que quería un gran amor para su vida, y sin embargo se une a un señor, a un médico de provincias que no le da la vitalidad que ella necesita, se busca un amante y al final todo es un fracaso y termina suicidándose. Esa vida, cuando yo cierro Madame Bovary, esa vida la he vivido yo también. De modo que de algún modo yo he sido Madame Bovary. Y así pasa con cualquier libro que leamos. De algún modo vamos a ser los personajes de ese libro, vamos a ser el narrador de ese libro y vamos a experimentar lo que experimentan vamos a entrar en un mundo diferente al mundo nuestro de todos los días. De modo que hay una especie de evasión ahí, ¿no? Una evasión maravillosa, que es la evasión. Salir del lugar en el que estoy, de mi casita, de mi butaca o de mi sillón, empezar a leer, dar un viaje y regresar. Y cuando regreso al mismo lugar, he regresado muy diferente. He regresado después de hacer un viaje. Porque la literatura, claro, los libros son un viaje. Viajamos con la mente, porque los viajes no son solo los viajes físicos. Ahora me encantaría que alguien me dijera, ¿y usted cree que...? Pero no lo sé. Dígame. Yo había pensado que, se me ha ocurrido una pregunta que era, aparte de leer, y leer mucho, hay que saber leer, ¿cómo se escribe? O sea, en plan, ¿cómo plasmas unas ideas que tú tengas en la cabeza y escribirlas correctamente? Que no queden como un batiburrillo de cosas sin sentido. Bueno, a ver, cuando uno empieza a leer, va descubriendo que siempre hay una especie de orden. Mira, la literatura tiene, en relación con la vida, una ventaja.
Bueno, la vida es la vida, claro. Pero la literatura tiene la ventaja de que la literatura está estructurada. La vida no, o al menos no lo sabemos, no parece que esté estructurada. No sabemos, yo no sé, por ejemplo, cuál es el propósito de mi vida y cuál es mi estructura. Si yo fuera creyente, pensaría que hay un Dios que la está diseñando, pero yo no conozco ese diseño. Sin embargo, cuando yo escribo, yo diseño el mundo que yo quiero, lo diseño yo. La vida que yo quiero, la diseño yo. Los personajes van a cobrar la vida que yo les voy a dar y las voy a estructurar. Evidentemente, sin estructura no hay literatura. La estructura es una de las formas básicas. Sin estructura no hay literatura, no hay nada. Tú no puedes construir nada que construye el hombre, quiero decir. No puedes construir este auditorio si no tienes una estructura previa. Pues igual pasa con la literatura. Es decir, el batiburrillo ese que tú dices se va quitando en la medida en que vas leyendo y vas aprendiendo cómo ordenar tus ideas, cómo estructurar todo el material ese que tienes ahí que vas a contar y los personajes que vas a elegir para que entren en ese mundo, creen ese otro mundo que no es el mundo real, sino un mundo completamente imaginario, pero que se parece al mundo real y que lo completa. Eso no se hace de un día para otro, claro. Eso es todo un proceso. No solo un proceso de lectura, sino de estudio, de cómo ordenar, además aprender muy bien a escribir, quiero decir, el idioma. Si no aprendes el idioma bien, en el idioma que vayas a escribir, ya sea el mallorquín, ya sea el español, ya sea el inglés, eso tienes que aprenderlo muy bien, porque todo parte de una primera estructura, que es la de la oración. Si no está bien estructurada esa primera oración, nada del discurso va a tener estructura. Y por supuesto, la estructura parte también de un cierto orden en la cabeza. No importa el desorden en el que tú vivas, no importa que tu cuarto esté muy desapoderado y que la cama esté sin tender, pero las ideas tienen que estar claras y bien puestas en el papel. ¿Me estoy desviando mucho? No. Yo tengo una pregunta. Dígame. Lo digo porque me da miedo que nos entusiasmemos contigo mismo, con cualquier cosa que tú nos digas, y nos olvidemos del programa, ¿no? Entonces, por eso lo pregunto. Entonces, se me ocurre para preguntarte del boom, ¿cuáles serían tus favoritos, tus autores favoritos? Bueno, yo, antes de ¿Y qué es el boom? Antes de hablar del boom, ustedes han estudiado el boom ya, ¿no? ¿O no? Nos quedamos justo antes. Bueno, miren, hace 123 años llegó a Europa un poeta nicaragüense que se hizo llamar Rubén Darío. No se llamaba así, pero se hizo llamar Rubén Darío. Rubén Darío es uno de los grandes creadores, o sea, creo que es el creador de un movimiento literario que se llamó modernismo. Y fue la primera vez que la literatura o la poesía latinoamericana influía en la literatura española. Todos los modernistas españoles salen un poco de Darío, también de la poesía francesa, claro está, pero y Darío mismo está influido por Baudelaire y por los grandes poetas franceses, los simbolistas. Pero ese señor hace una revolución o crea una revolución en el idioma español. Y por primera vez un latinoamericano llega a Europa y influye en toda una generación, que es la generación del 98. Justamente él llega en el 98, que es el año 1898, claro, que es el año en que España pierde todas las últimas colonias que tiene. Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Hay una especie de decadencia nacional, de una especie de pesimismo nacional, y este hombre trae una poesía completamente renovadora. Eso que se conoce como modernismo. Bueno, no sé cuántos años después, hacia 1960,
vuelve a ocurrir un fenómeno semejante. Son los escritores latinoamericanos los que iluminan el panorama de la narrativa en general. Europea, fundamentalmente, es un fenómeno muy extraño lo que ocurre en el año 60, sobre el año 60. Rayuela creo que se publica en el 63. En el 62 se publica La ciudad y los perros de Rayuela de Julio Cortázar, un escritor argentino llamado Julio Cortázar, que vivía en París. La ciudad y los perros es una novela de Mario Vargas Llosa, un peruano que también vivía en París. Porque ustedes, como ustedes saben, o seguramente van a saber cuando se adelanten en las clases, en América Latina hay un proceso después de la liberación de España, que es a principios del siglo XIX, hay un proceso de caudillismo, de tiranos, de dictadores que se van sucediendo en el poder durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, bueno, prácticamente todo el siglo XX también. Eso hace que los escritores, que por lo general siempre están en contra del poder, porque la literatura siempre es una contestación a todo poder, a todo lo que quiera encerrarnos, esos escritores, muchos de ellos tuvieron que salir huyendo y tuvieron que irse para París, Madrid, Nueva York, etc., ¿no? ¿Qué ocurre? Que esos escritores que ya tenían unos antecedentes de los años 40, no sé si estoy siendo coherente, lo estoy diciendo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Porque siento que estoy como un poco desordenado. Esos escritores que ya tenían el antecedente de la literatura de los años 40, con Borges, con Miguel Ángel Asturias, el escritor guatemalteco, esa renovación que hubo en los años 40 ya va provocando que la literatura latinoamericana, que había sido una literatura indigenista o de la tierra, vaya como abriéndose al mundo. Han leído ya a los grandes escritores norteamericanos, a Faulkner, a Hemingway, han leído a James Joyce, a Kafka, a Proust, ya se han puesto en el mundo ellos mismos, se han puesto en el mundo y empiezan a escribir con una visión nueva, con una manera nueva de estructurar la materia narrativa, con personajes nuevos, con saltos en el tiempo, es decir, con unas técnicas narrativas que son nuevas y que introducen los grandes escritores europeos que les he mencionado. Entonces, en el año 59, porque lo que ocurre cuando Darío llega es una cosa que se llama modernismo, que es un movimiento literario con unas características propias muy interesantes, de renovación del lenguaje, de renovación de los métodos de versificación, etc. Pero lo que ocurre en el 60 es una cosa mucho más extraña, porque no es un fenómeno, no es una escuela literaria, no son escritores que se reúnen porque pertenezcan a la misma generación, los hay de diferentes generaciones. Y eso que es el boom aparece con esas novelas que abren en el 63, La ciudad de los perros, o el 62, o viceversa, no me acuerdo, la Rayuela. Yo les decía que había ocurrido algo importante. En 1959 tuvo lugar la Revolución Cubana. Eso es un fenómeno que históricamente cambia el panorama de la historia latinoamericana. Por lo menos en ese momento y en un gran proceso de tiempo. Todo el mundo mira hacia la Revolución Cubana. Es una revolución que no parece comunista, que no parece stalinista. Es
es una revolución que parece tener sus características propias y todos los grandes intelectuales del mundo miran hacia allí. Y por eso es que, entre otras cosas, hay un boom de la literatura hispanoamericana, porque esa reverberación, esa luz que hay que crea la Revolución Cubana en el 59, y eso que todos los intelectuales observen lo que está pasando allí, hace que de pronto Latinoamérica aparezca en el mapa de la cultura también. Y hace que entonces unos señores muy espabilados que viven en Barcelona y que dirigen grandes editoriales digan: este es nuestro momento. Este es el momento de Carmen Balcells, una agente literaria muy importante en Barcelona, o el director de Seix Barral, Carlos Barral, que era también un escritor y un poeta. Tuvieron por un lado la sensibilidad literaria y por otro la sensibilidad económica de darse cuenta de las posibilidades que había ahí, y empezaron a editar a esos autores como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, García Márquez y Julio Cortázar, argentino. Un argentino, un colombiano, un peruano y un mexicano. Ese es el núcleo central de lo que se conoce como el boom. El boom, esa explosión, por lo general ninguno de ellos tenía relación, literariamente no se parecían, pero literariamente tenían el brillo de que descubrían un continente nuevo. Descubrían una manera de ver la realidad completamente nueva para el europeo. Descubrían un continente donde había un continente que tiene una tensión muy especial, porque tiene la tensión que le crea el tener culturas indígenas. Es decir, no es solo la cultura española que llega allí y crea ese nuevo mundo, descubre ese mundo y crea un nuevo mundo, sino que además hay unas culturas ya establecidas allí. Y esto va a influir sobre esto. Y lo que se va a crear es una mezcla de estas dos cosas. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, el caso de un país como Paraguay, que es un país que está en el centro de América Latina, que no tiene costas, es un país rodeado de otros países, que es el único país bilingüe de Latinoamérica, que habla guaraní y habla español. Y el guaraní es un idioma oficial dentro de Paraguay, tanto como el español. Sin embargo, por ejemplo, aquí estamos en una isla que es bilingüe. Aquí estamos en una isla donde hay un idioma que es el español o el castellano y otro idioma que es el mallorquín, que se mezclan ahí, que están ahí conviviendo, pero sin crear demasiada tensión. La tensión que crea en Paraguay el que haya dos idiomas es que esos idiomas responden a dos culturas completamente diferentes. Es decir, el guaraní no tiene ninguna raíz que lo acerque al español, como el mallorquín, que viene, después de todo, vienen todos de una cultura latina, ¿no? Allí no tiene nada que ver. Y eso es lo que pasa con todos los países de Sudamérica, que hay una cultura indígena muy fuerte, muy desarrollada, y eso va influyendo sobre la cultura española y va creando otra cosa, va creando otro proceso, y de ese proceso ustedes van a entender un poco lo que va a ser el realismo mágico, de ese proceso de tensión entre una cultura y otra. En los países como los del Caribe, donde no había una cultura indígena fuerte y donde
La cultura indígena prácticamente desapareció a la llegada de los españoles. En el Caribe había una cultura indígena muy poco desarrollada, muy primitiva, no como la de los aztecas, los mayas, los incas. Era muy primitiva. De modo que cuando desapareció, prácticamente desapareció del todo. Esos indios, además, de las Antillas y del Caribe en general, que no pudieron soportar la llegada del español, entre otras cosas, porque traían enfermedades para las que ellos no tenían resistencia, etc., desaparecieron. Y eso eso obligó a la colonia a traer africanos que se ocuparan de lo que hacían aquellos indios. Es decir, la esclavitud pasó a ser de india a negra. Y por eso la cultura del Caribe es muy diferente a la cultura que puede haber en cualquier país del sur, como Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, ¿no? O Perú, o Ecuador. No tiene nada que ver, porque ahí el mundo negro con el mundo blanco da otra cosa. Y si van ustedes más y hacen una investigación un poco más profunda, los ingleses y los holandeses, que también tenían colonias en esa zona, que también traen negros, que también los traen en los barcos negreros aquellos espantosos y los esclavizan, también es una cultura caribeña, pero diferente a la cultura caribeña española. Porque el español tuvo el buen tino de mezclarse con los negros de algún modo. El español tuvo el buen tino de procrear y crear una cosa que se llama el mestizaje, que a mí me parece que es lo más importante que es el mestizaje. El que no seamos de verdad puros de nada, que seamos todos mestizos. Y también en la cultura. Entonces, porque además en la medida en que más mestizo soy en la cultura, más puertas tengo, más habitaciones puedo agregar a la casa de mi propia vida. La cultura española en las Antillas es mucho más mezclada, por eso, porque se mezclaron más y por eso hay más mulatos, más mestizos. En Jamaica, por ejemplo, hay negros y blancos, muy poco mestizos. Ahora, en República Dominicana, todo el mundo es mestizo. No hay blancos ni negros, todo el mundo es mestizo. Bueno, es una exageración, pero en general. Entonces, me he perdido mucho. No sé si quieres volver a García Márquez, por ejemplo. Entonces, claro, García Márquez es un escritor caribeño. García Márquez es un escritor de una ciudad pequeñísima que está cerca de Barranquilla y de Cartagena de Indias, que se llama Aracataca, que él convierte en una ciudad falsa, que se llama un pueblo falso, que se llama Macondo. Porque además todos estos autores también, muchos de estos autores, siguiendo la estela de Faulkner, que creó un pueblo que se llama Yocnapataufa, un pueblo del sur de los Estados Unidos inventado por él, que se llama Yocnapataufa. Pues un mexicano, por ejemplo, en los años 50 escribe una novela, Pedro Páramo, que es una de las grandes novelas que se han escrito en español en todos los tiempos y que yo les aconsejo que la lean. Escribió Pedro Páramo y creó un pueblo que se llamaba Comala. García Márquez va a crear otro pueblo que se llama Macondo. Y un escritor uruguayo que se llama Juan Carlos Onetti, que también es extraordinario. Bueno, aquí no voy a decir más adjetivos. Cuando hable de escritores aquí, todos son extraordinarios. Los que no lo son, no los voy a mencionar. Ese Juan Carlos Onetti crea un puerto que se llama Santa María, con unos personajes completamente fabulosos. Entonces, ¿Perdón? si quisiéramos empezar a leer literatura
hispanoamericana de esa época, ¿por qué libro empezarías? O sea, ¿qué libro recomendarías si por este tienes que empezar? Hombre, yo te puedo recomendar los libros que me gustan, pero claro, también depende de cómo, porque también hay que tener en cuenta que el gusto literario se va educando también. Por eso, el más fácil para introducirse, para luego leer más. Bueno, yo te aconsejaría 100 años de soledad. ¿Lo qué? 100 años de soledad es una novela, es una novela extraordinaria y que cambió un poco el modo de entender la literatura en Hispanoamérica. Porque además ahí está muy claro lo que es el realismo mágico. ¿Ustedes saben lo que es el realismo mágico? ¿No? A ver, ¿por qué tú haces así como que sí un poco? Que no me ha quedado muy claro, si puedes explicar. Pero, ¿qué es para ti el realismo mágico, por ejemplo? No te preocupes, di lo que se te ocurra y si está mal no importa. Pues a ver, yo diría que es una manera de explicar la realidad, pero con personajes fantásticos, diría yo, a lo mejor del mundo de los indígenas, algo más llevado a ese estilo. No sé si te explico bien o no. A ver, dime tú. Yo creo que el realismo mágico sería como la realidad cuando se mezcla con los sueños, que muy pocas veces pasa y da origen a no sé, acontecimientos que no pasarían habitualmente. Bueno, mira, no está mal del todo, pero la realidad mezclada con los sueños es el surrealismo a mí. El surrealismo está muy influido por un libro que se publicó en 1900, justamente, que se llama La interpretación de los sueños, de Sigmund Freud. Entonces eso influye en la literatura porque es el descubrimiento del inconsciente, del sueño, etc. El realismo mágico tiene más que ver, es un término que no se usó hasta los años 60 y tanto, y lo puso de verdad en circulación. En los años 20 ya hay un austríaco que habla del realismo mágico, pero asociado al boom de la literatura latinoamericana y a la manera de entender la realidad, la literatura latinoamericana o la narrativa, no es algo que descubre, nomina un venezolano que se llama Arturo Uslar Pietri. Eso ya existía en la literatura latinoamericana. Existía, por ejemplo, en un hombre como el que ya les he mencionado, como Miguel Ángel Asturias, con las leyendas de Guatemala, con el señor presidente, como Mulata de Tal, etcétera. Novelas que están muy unidas al mundo indígena y por tanto a la mitología indígena, o en el caso de Alejo Carpentier, un cubano que habla de los procesos mitológicos o históricos en los que la mitología en Latinoamérica está muy presente, como por ejemplo, déjame terminar la idea, donde, por ejemplo, en la Revolución de Haití había un señor que se llamaba Macandal, que había muerto durante la Revolución de Haití, pero los haitianos creían que él moría y resucitaba. De modo que ellos creían verdaderamente que ese hombre resucitaba y que ese hombre seguía dirigiendo la revolución de algún modo. Eso es realismo mágico. Es decir, cuando tú empiezas a ver el realismo mágico tiene una característica fundamental, que es que lo que ves, lo cotidiano, lo cuentas como si fuera extraordinario y lo extraordinario como si fuera cotidiano. Es decir, el hecho de tomarse una taza de chocolate es un hecho mágico, pero el hecho de tomarte la taza de chocolate y empezar a levitar no es mágico, o sea, es normal.
está visto como algo normal. Perdón, ¿qué me va a decir? No pasa nada. Podríamos decir ¿Cómo que nada? esta charla no venimos a confirmar nuestras dudas, pero podríamos decir que el realismo mágico es... Perdón, ¿a confirmar las dudas? Es decir, a ratificar tus dudas o a resolverlas. Digamos, a resolver la duda o a confirmar la hipótesis. Ah, vale, vale. Podríamos decir entonces que el realismo mágico es la manera en la que los escritores hispanoamericanos llevaban esa cultura y esas leyendas latinoamericanas a la Europa de una manera fantasiosa. Es decir, convertían esa cultura mágica y esas leyendas en algo cotidiano para que los europeos conocieran más. No, yo no sé si es para que los europeos, etcétera. Yo sí creo que es porque es, a ver, ¿dónde tú naciste? Aquí. ¿En qué parte? No, aquí en Mallorca. Aquí en Mayor, en Palma. Tú comes pan con tomate y le pones aceite y sal. Si tú escribes que alguien hace eso, se come un pan con tomate, aceite y sal, tú no lo escribes para que los demás sepan cómo se come en Mallorca. Esa no es, tu interés no es divulgativo, sino tu interés es que estás contando cómo tú vives. Tu vivencia cotidiana es la del pan con tomate y otras cosas, claro. Pero evidentemente forma parte de tu cultura, no es algo que te no es algo que te resulte llamativo, ¿me entiendes? Ahora, donde viene la luz, donde viene la parte interesante de estos escritores es que a esto le dan un valor especial. A esto, es decir, yo me tomo el chocolate y esto es mágico, y después levito y esto no es mágico. Ahí es donde está el punto donde yo convierto eso en una cosa inquietante. Bueno, al igual que ha salido ahora la pregunta de por dónde podríamos empezar a leer toda esta tendencia, que la persona pregunta subjetiva, ¿cuál considerarías que son tus obras favoritas de este momento en el que el foco de la literatura se vuelca sobre Hispanoamérica? ¿Cuál podrías decir que son tus favoritas? Mira, porque además hay una cosa interesante, ¿eh? Les he dicho que el boom es fundamentalmente unos cuantos escritores ahí, que son Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, perdón. Pero hay toda una serie de escritores que están alrededor de ellos, que también entran, de algún modo se benefician de ese gran momento de la literatura hispanoamericana, de ese gran momento de apertura, ese gran momento de aceptación de la literatura hispanoamericana, que en definitiva, tal como boom, termina en los años 70, pero que en el fondo ya abrió una puerta definitiva para la escritura narrativa, para la narrativa hispanoamericana. Por lo general, hay escritores de los periféricos que a mí me interesan mucho más que los propios escritores. Por ejemplo, tienes un escritor paraguayo que se llama Augusto Roa Bastos, que es un maravilloso escritor, que tiene una novela que se llama Hijo de Hombre y otra que se llama Yo el Supremo. Tienes, por ejemplo, a Juan Carlos Bonetti, el uruguayo, que tiene muchas novelas basadas en ese puerto que te dije de Santa María, que son novelas que a mí me parecen maravillosas. Por ejemplo, puede ser muy interesante para ustedes La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, que se publicó en el 62, o algo así, que fue premio Seix Barral. La ciudad y los perros es una novela de adolescentes en una escuela de cadetes. O sea, los adolescentes que estudian para ser militares. Y el horror que puede ser
el convivir todos ahí en una escuela de cadetes con una disciplina militar y con todos los horrores que se pueden crear, todos los conflictos que se pueden crear en las relaciones humanas, sobre todo en la adolescencia, que es tan complicada y tan cruel. Es una novela terrible, una novela muy cruel. A mí me gusta mucho un cubano que se llama Alejo Carpentier, me gusta El reino de este mundo y me gusta El siglo de las luces y también Los pasos perdidos, que es una novela sobre un viaje por el río Orinoco, por la selva del Amazonas. Es decir, te podría recomendar muchos libros, sobre todo de los que a mí me parecen más interesantes y de los que uno aprende, sobre todo narrativamente, o mejor dicho, culturalmente, siendo yo latinoamericano o caribeño, me ilumina mi propia vida el hecho de leer libros donde esa cultura está entendida y sistematizada, es decir, convertida en sistema. A ver, a lo mejor con mi pregunta me voy a ir un poco con las ramas, pero quiero saber... Te respondí. Va, a lo mejor con mi pregunta me voy un poco con las ramas, pero es muy clara. Quiero saber el motivo por el cual tú decidiste escribir. Es decir, quiero saber si en tu vida hubo unos acontecimientos o una serie de hechos que tú dijiste, mira, ahora es el momento de escribir, o quieres escribir porque te inspiraste, viste a la hora de leer y todo. Quiero saber por qué pasó ese acontecimiento, por qué tú decidiste escribir. A lo mejor yo creo que durante el siglo pasado muchas veces había problemas familiares o algo y pues a lo mejor tú decidiste hacer eso por ayudar a la economía familiar o ayudar a tu familia, que creo que es un elemento esencial, pero a lo mejor yo quiero saber ese motivo porque tú dijiste, yo me voy a dedicar a escribir. Si piensas que vas a ayudar a la economía familiar. Bueno, ya no solo eso, pero a lo mejor eso fue un incentivo que a lo mejor te ayudó a escribir. No, a ver, esto es muy complicado porque, sobre todo lo que has dicho del siglo pasado me ha dolido mucho. O sea que yo soy un hombre del siglo pasado. Mira, yo empecé a escribir cuando tenía 12 o 13 años. Es decir, yo empecé a escribir no con la intención de escribir, sino yo leía, en mi casa había una colección pequeña de biografías de personajes célebres que eran para niños, eran libros para niños, ¿no? Y ahí estaba la biografía de María Estuardo, de María Antonieta, de Magallanes, etc. Yo leía esos libros y un día me dio por escribir la biografía de una persona que yo inventé, que se llamaba Ana de Ávila. Era una monja de Ávila. Yo en La Habana. La monja viaja por... claro, había leído la biografía de Cervantes, y Cervantes estuvo preso en Argel, y entonces yo hago que esta monja se la lleve presa a Argel y la convierte en una prostituta. O sea, le pasan miles de horrores a esta pobre mujer, le cortan un brazo, todo aquello, como a Cervantes. Todo eso lo empecé a escribir ahí en una libreta, que por suerte desaparecieron todas. Y así empezó todo, es decir, leyendo y queriendo imitar aquello que yo leía. ¿Y qué había detrás de aquello? Quizá la vida no me gustaba como era y yo quería rehacerla de otro modo. Quizá yo quería vivir experiencias que yo reinventara, pero todo es quizá. No, por seguro no te puedo dar nada. O sea, no hay una epifanía, no hay un momento mágico que tú digas, uy, descubro que quiero ser escritor. No. O por lo menos en mi caso no. No viene una revelación, no viene una palabra y te dice, vas a ser escritor.
No, te gusta leer mucho y de pronto quieres imitar eso y quieres escribir. Y poco a poco vas entrando en ese proceso y llega un momento en que ya no lo puedes evitar, es inevitable. Porque además hay otro proceso también muy interesante y que en un momento de la vida, sobre todo en la edad que tienen ustedes, es muy angustioso, que es que empiezas a observarlo todo. Todo está bajo observación. Y entonces eso es terrible, porque no estás viviendo nada intensamente. Estás viviendo todo, lo estás observando. Porque lo quieres escribir después. Eso es una especie de síndrome raro, de esquizofrenia, no sé de qué. Pero tú quieres observar, aquí estoy mirando cómo la gente mira a ella con sus gafitas así. Yo los observo, cómo me miran, sé quién está más o menos aburrido, quién no. Veo cómo hablan, cómo mueven las manos. Eso, de algún modo, se va como guardando ahí en un archivo y después, cuando estás escribiendo, sale. Y eso, ese síndrome de la observación permanente, ese síndrome del voyeur, ¿saben lo que es? No, voyeur es observador. Una persona que observa la vida de los otros sin que los otros se den cuenta. Que puede ser malísimo, pero también tiene su parte buena. Pues así es como ocurre eso. Y llega un momento en que ya lo vas tomando como en serio, claro. Volvemos al Bundy. ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? Yo. Lo dijiste muy categóricamente. Mire, yo les quiero leer un fragmentico, no se asusten, que es muy breve, del ejemplo maravilloso de realismo mágico en 100 años de soledad. Dice, el padre Nicanor Reina, a quien don Apolinar Moscoso había llevado de la ciénaga para que oficiara la boda, era un anciano endurecido por la ingratitud de su ministerio. Tenía la piel triste. Miren qué interesante, ¿eh? La piel triste. Es una relación que es imposible, la piel no es triste, pero sin embargo yo digo la piel triste y se entiende lo que quiere decir. Casi en los puros huesos, y el vientre pronunciado y redondo, y una expresión de ángel viejo que era más de inocencia que de bondad. Llevaba el propósito de regresar a su parroquia después de la boda, pero se espantó con la aridez de los habitantes de Macondo que prosperaban en el escándalo, sujetos a la ley natural, sin bautizar a los hijos, ni santificar las fiestas. Pensando que a ninguna tierra le hacía tanta falta la simiente de Dios, decidió quedarse unas semanas más para cristianizar a circuncisos y gentiles. Legalizar, circuncisos y gentiles se refiere aquí a judíos o no judíos. Ustedes saben que los judíos circuncidan y los gentiles no. Los gentiles no son los no judíos. Y saben lo que es circuncidar, ¿no? Sí. ¿Eso qué significa? Que puedes seguir leyendo. ¿Sí? Eso es filosofía, ¿no? No, hay una parte que me tienen a mí, pero yo cedo la hora para que se queden, que creo que les sacarán mucho provecho a... Quiero escuchar esa respuesta. Bueno, esto de algún modo también es filosofía. Esto también de algún modo es filosofía. Esto también se pregunta qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos, etc. Pero nadie le prestó atención. Le contestaban que durante muchos años habían estado sin cura, arreglando los negocios del alma directamente con Dios y habían perdido la malicia del pecado mortal. O sea, la gente feliz. Cansado de predicar en el desierto,
el padre Nicanor se dispuso a emprender la construcción de un templo, el más grande del mundo, con santos de tamaño natural y vidrios de colores en las paredes, para que fuera gente desde Roma a honrar a Dios en el centro de la impiedad. Andaba por todas partes pidiendo limosnas con un platillo de cobre. Le daban mucho, pero él quería más, porque el templo debía tener una campana cuyo clamor sacara a flote a los ahogados. Suplicó tanto que perdió la voz. Sus huesos empezaron a llenarse de ruidos. Un sábado, no habiendo recogido ni siquiera el valor de las puertas, se dejó confundir por la desesperación, improvisó un altar en la plaza y el domingo recorrió el pueblo con una campanita, como en los tiempos del insomnio, convocando a la misa campal. Muchos fueron por curiosidad, otros por nostalgia, otros para que Dios no fuera a tomar como agravio personal el desprecio a su intermediario. Así que a las 8 de la mañana estaba medio pueblo en la plaza, donde el padre Nicanor cantó los evangelios con voz lacerada por la súplica. Al final, cuando los asistentes empezaron a desbandarse, levantó los brazos en señal de atención. Un momento, dijo, ahora vamos a presenciar una prueba irrebatible del infinito poder de Dios. El muchacho que había ayudado a misa le llevó una taza de chocolate espeso y humeante que él se tomó sin respirar. Luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga, extendió los brazos y cerró los ojos. Entonces el padre Nicanor se elevó 12 centímetros sobre el nivel del suelo. Fue un recurso convincente. Anduvo varios días por entre las casas repitiendo la prueba de la levitación mediante el estímulo del chocolate, mientras el monaguillo recogía tanto dinero en un talego que en menos de un mes emprendió la construcción del templo. Esto es lo real maravilloso total. ¿Cómo se dice este libro? ¿Perdón? ¿Cómo se dice este libro? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama 100 años de soledad. ¿Cómo? 100 años de soledad. Pues tienes que apuntarlo, claro. Corriendo. Y mañana vas a la biblioteca y lo sacas. Y te lo lees de un tirón. Este libro se publicó en el año 67, en el siglo pasado, en 1967. Y fue de verdad un exitazo impresionante. Se vendieron millones de ejemplares de ese libro y todavía se venden. Claro, estos escritores del boom sí podían haber pensado que querían sacar a la familia de la pobreza, y de hecho la sacaron. Estos escritores del boom sí ganaron mucho dinero, porque, insisto, también esto fue, no solo, fue un proceso comercial, es decir, unas editoriales se dispusieron a vender estos libros. Ahora, insisto, no es un movimiento literario en el sentido de que todos tuvieran una especie de preceptos que seguir. No, hay por ejemplo Cortázar, que es sobre todo un gran cuentista. Los cuentos de Cortázar son extraordinarios. Julio Cortázar, que viene de la tradición cuentística de Argentina, porque ahí está Jorge Luis Borges, que es uno de los grandes cuentistas de todos los tiempos, no solo argentino. Era un escritor, un cuentista fantástico, es decir, fantástico de un modo especial, porque él lo cotidiano también de algún modo lo va convirtiendo en un hecho fantástico, y al final todo lo que es la vida cotidiana, tú descubres que tiene un momento al final completamente fuera de lugar.
Vargas Llosa es un escritor muy realista. Tiene unas novelas, por ejemplo, esa que les digo, La ciudad de los perros, que es maravillosa. Tiene una mucho mejor todavía que se llama La Casa Verde. La Casa Verde era un prostíbulo que había en medio de la selva y que él evidentemente vio cuando era niño, con esa especie de fascinación que crean los prostíbulos para los adolescentes, ¿no? La casa, lo prohibido, lo que no se puede, lo que se rodea, pero no se puede entrar, de lo que los demás hablan con misterio, en voz baja. Tiene una novela extraordinaria que se llama La Guerra del Fin del Mundo, que es una guerra religiosa que hubo en Brasil en el siglo XIX, de un grupo de personas que siguieron a un loco que decía ser un enviado de Dios y crearon una especie de secta, y ahí después el ejército los combatió. Ellos crearon un ejército también, la secta esta, y combatieron a ese ejército y fueron aplastados, por supuesto. Carlos Fuentes, que escribió, por ejemplo, bueno, este libro sí que no creo que nadie lo pueda leer, ustedes no lo van a poder leer, y creo que ni yo, que se llama Terra Nostra, que es un libro enorme, de una erudición tremenda y muy agotador. Cuando se publicó en México, salían las críticas de dibujo, ¿cómo se llama? Las caricaturas de los lectores con ladrillos debajo del brazo, y esa era Terra Nostra. Y después había quien decía que para leer Terra Nostra había que tener un año sabático. Pero, ¿perdón? No, que tiene tela el libro. Claro, también tiene otras novelas mucho más. Por ejemplo, tiene, ¿cómo se llama la novela de La muerte de Artemio Cruz? Que es una novela muy interesante. En fin, a mí la literatura de México tiene una intensidad, una fuerza tremenda, porque además es un país con una cultura muy fuerte, una cultura azteca muy fuerte. En general, todos esos países del cono sur de América tienen unas culturas muy tensas, muy conflictivas y muy interesantes, por la mezcla, insisto, de una religión como esta, o de una cultura como acá. Les voy a leer un momentico, si me lo permiten, en Rayuela, porque además hay una cosa que me parece también muy propia de estos escritores, y como habrán visto con ese fragmento de García Márquez, que es la ironía. Lo cuentan todo desde un punto de vista irónico, lo cuentan todo desde cierto humor, jugando con las palabras, jugando con el lector, diciéndole esto es así, pero al mismo tiempo puede que no sea así. Es interesante, ¿no? Esto que les voy a leer es un pequeño capítulo de Rayuela, donde se narra un acto sexual. Entonces me interesaría que ustedes oyeran esto. Emilio, perdón un segundito. ¿Les podría comentar la estructura de Rayuela? Porque yo creo que esto les va a interesar mucho, cómo está confeccionada la obra, y luego ya sí, hace la referencia a esto. Bueno, porque el problema es que Rayuela responde a un movimiento que hubo o que hay en Europa que se llama el Oulipo, donde los escritores intentan jugar mucho con el texto. Por ejemplo, hay una novela de un autor francés donde no se escribe jamás la letra A. Bueno, en español, creo que en francés es la letra E. Y se llama El secuestro. No hay una sola letra A en toda la novela. O sea, son handicaps que se pone el propio escritor para obligar. ¿Pasa algo? No, pues me tengo que ir. No, podemos continuar. Vale, está preguntando.
No, pues se pueden levantar e irse alegremente, que yo no me voy a disfrutar. Quiero decir, yo no puedo responder. Si os quedáis aquí es porque vosotros queréis, ¿vale? Pero si tenéis otra materia. ¿Queréis ir a avisar al profesor afectado que estaremos 5 minutos más y sin más? ¿O queréis iros? Hombre, si no es mucho, yo me puedo quedar. Bueno, no, yo explico esto y leo el fragmentico y ya. Es un párrafo, ¿eh? Y ya terminamos. En la habla de... Lo interesante de estos escritores que juegan es como lo que hace Cortázar con Rayuela, que es una novela que se puede leer de varias maneras. El lector elige de qué manera la quiere leer. Hay una manera lineal que empieza y termina según los capítulos que él ha puesto, y hay otra manera que es saltándose algunos capítulos y buscando, hay una estructura, o sea, él te da una guía de lectura para leerla de otro modo, con capítulos que vas leyendo fuera de la novela, que están fuera de la novela, y los vas introduciendo donde, no sé si me entienden, es un poco galimatías, pero ese es el propósito. Entonces, en medio de esos capítulos que están fuera de la novela y que ayudan, y que pueden ser leídos de esa otra manera, es este que yo les quería leer, que es la descripción de un acto sexual, y que a mí me parece que puede ser muy interesante para que ustedes vean hasta qué punto el escritor latinoamericano de los años 60 abre puertas, inaugura cosas, y nada, eso. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias en salvajes ambonios en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba reclamar las incopeluzas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que involucionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se empenujaban, se iban apeltronando, redumplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fíbulas de cariaconcia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente su orfelunio. Apenas se entreplumaban algo como un ulucordio, los entrescoriaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto caía el clinón, la esturferosa convocante de las mátricas, la jadeollante empocapublia del orgumio, los espromios del merpasmo en una sobreubítica agopausa. Evoé, evoé. Volposados en la cresta del Murelio, se sentían Valparamar, perlinos y mármoros. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carimias casi crueles que los ordoperaban hasta el límite de las gunfias. Pero díganme que ese no es un acto sexual.